Nuestro gobierno invierte mal, en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de Dos Bocas, que va a perder dinero siempre. Los grupos de la derecha conservadora, sea el Círculo Rojo, sea el Frena 1, Frena 2, sean los videos y las declaraciones del que fue candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia en el 2018, Anaya. Es qué podemos hacer para volver a crecer. Pues de manera inmediata, la clave está en controlar la pandemia. Inteligente, ¿no? Inteligencia intestinal. Sea la derecha en general, nacional y internacional, están insistiendo machaconamente que México debe adquirir una deuda, sobre todo con los organismos internacionales. Pero siempre me pregunto cómo puedes pagar esta fiesta año tras año. Porque tengo algo mágico llamado segunda hipoteca. Pido prestado todo el dinero que quiero y la casa tiene que pagar. Tonta. Han planteado en todo el periodo neoliberal la firma de cartas de intención donde se comprometen los gobiernos que adquieren esta deuda a una política de contención salarial, es decir, frenar el aumento salarial, el tope salarial, lo cual en el caso de México, como lo recordaba hoy el presidente en la mañana, pues fue que paulatinamente se fuera reduciendo la capacidad de compra con el salario mínimo, hasta en un 70% en todo el periodo neoliberal. Hay que recordar que, por ejemplo, antes de que empezara el periodo neoliberal, con un día de salario mínimo se podían comprar 43 kilos de tortilla. Hoy, con un día del salario mínimo, en la fase final del periodo neoliberal, se podrían comprar nada más 5 kilos de tortilla. Ahora, con las medidas que tomó el presidente de duplicar el salario mínimo en la frontera norte, aumentar ahora acumulado ya hasta el 36%, un aumento importante, de golpe fue 20% del salario mínimo, empieza la recuperación salarial. Pero si estuviéramos aplicando las políticas neoliberales, querría decir que solamente se darían aumentos por abajo de la inflación. Por eso es que se fue deteriorando el poder adquisitivo del salario hasta en un 70%. También, si nos apegásemos a las recetas del Fondo Monetario Internacional, evidentemente que no se estuvieran construyendo 10 universidades nuevas, mejorando las condiciones físicas de todas las escuelas de preescolar, primaria, secundaria en todo el país, no tuviéramos en este momento 1.700.000 becas para estudiantes de nivel bachillerato en todo el país, porque si se hubiera adquirido deuda, pues evidentemente uno de los compromisos es reducir el gasto en educación, lo mismo en salud. Entonces, el presidente ha batallado duramente para acabar con esa ola neoliberal que se venía aplicando en el país durante 36 años, y ahora los resultados son distintos. No obstante eso, los grupos de la derecha conservadora insisten en que México se endeude, que el gobierno mexicano se endeude. Pero miren, con mucha claridad, la rueda de la historia no puede retroceder. Al contrario, en este momento, lo que está pasando, sobre todo por los planteamientos, la decisión, la energía con que lo hace el presidente de la República, está pasando lo contrario. O sea, en lugar de que se endeuden países más y sean sometidos a condiciones extremas por los organismos financieros internacionales, él propuso en el G20 lo contrario. Propuso que se detenga la deuda de los países que en este momento están en condiciones más difíciles de afrontar este problema. Él insistió en el G20 que se debe prácticamente condonar o cancelar esta deuda. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, el presidente de Argentina hace unos meses pidió la intervención del presidente de la República para renegociar la deuda, sobre todo con BlackRock, que es una
banco y una institución que a nivel internacional pues es de las más consistentes, más sólidas, más ricas, y se logró esa renegociación a través de las quitas, o sea, quitaron casi el 50% de la deuda de Argentina, precisamente con este banco, el BlackRock. Ahora el presidente está planteando, en esencia, que se condone la deuda de los países más pobres. Y ha habido una respuesta en ese sentido. Hay que recordar también que en el G20, el presidente de China planteó que ellos ya han perdonado la deuda a 23 países por un monto de aproximadamente 1.300 millones de dólares, lo cual es muy importante y va contrario a las recetas del Fondo Monetario Internacional y va coincidiendo con el planteamiento que el presidente de México está haciendo. Pero entonces nosotros, si analizamos las cosas en detalle, veríamos que si ya con Argentina hubo una renegociación de la deuda, que si China ya condonó la deuda a 23 países pobres, y que si el presidente de México está insistiendo en que a los países más desprotegidos se les condone la deuda por parte de del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales, quiere decir que entonces toda la palabrería, toda la persistencia de los sectores de derecha de que México debe contratar deuda, pues se va quedando ya al margen del camino que está siguiendo el presidente de la República. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues si México ya intervino a favor de Argentina y el BlackRock hizo quitas de la deuda, como hoy mismo también lo expresó el presidente en el G20, pues entonces la idea más que estar endeudando a los pueblos es generalizar la idea ante los organismos internacionales de que empiece a haber quitas en la deuda, se empiece a quitar, a reducir la deuda, en otras palabras, a renegociar la deuda. Y yo creo que un salto cualitativo, aparte de lo que planteó el presidente de la República de condonar o cancelar o congelar la deuda de los países más pobres, pues un paso ya evidente que se ve es una moratoria a la deuda externa, sobre todo en este periodo de pandemia, para que los países se recuperen, pues no pueden recuperarse si siguen pagando los intereses de la deuda externa. Debiera haber una moratoria a la deuda. Y el paso más importante es la cancelación de la deuda, que ahorita se está planteando para los países más pobres, pero que en un análisis desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ético y moral, debiera progresar en general para la deuda de todos los países. Entonces, por otro lado, México, el presidente afirmó, pues ya no vamos a aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, no se han aplicado. ¿Y cuál ha sido el resultado? A pesar de la crisis provocada por la pandemia o agudizada por la pandemia, en México, aplicando las tesis de la economía moral del presidente de la República, observamos primero que no hay inflación, segundo que la moneda mexicana es la que más se ha apreciado con respecto al dólar y lo sigue haciendo, tercera que no hay aumento generalizado de otra de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional, es decir, que se aumente el precio de la energía eléctrica, el precio de las gasolinas, el precio del diésel, el precio del gas. En el caso de México, como se vio hoy en la mañana, incluso la gasolina está costando más barata de cuando empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los lugares donde se consigue más barata está incluso a 16 pesos con algunos centavos. Aquí mismo en varias gasolineras de la Ciudad de México, la gasolina verde no sube a 17 pesos en varias gasolineras. Y la gasolina roja pues anda rondando también alrededor de los 17 pesos. Y antes costaba pues 20, 21 pesos, como también hoy en algunas otras gasolineras sigue costando eso, pero no ha habido aumentos de la gasolina, ni gasolinazos, ni tampoco aumentos en la tarifa de energía eléctrica, como lo planteó el presidente.
Entonces, él ha seguido una política diferente a las recetas del Fondo Monetario Internacional y los resultados que se han logrado en México son muy buenos comparativamente con otros países que siguen todavía anclados a las viejas recetas. También vale la pena destacar el día de hoy que, como un ejemplo, cuando se aplicó el FOBAPROA, que ahora tenemos endeudados a todos los mexicanos, porque las deudas privadas, sobre todo de los banqueros, se convirtieron en deudas públicas y las está pagando el pueblo, se decía que con eso, al salvar a los de arriba, pues se iba a inyectar recursos para la inversión y en consecuencia para la creación de más empleos. Pero pasó lo contrario, o sea, son puras mentiras. Es lo que el licenciado López Obrador ha llamado los sofismas neoliberales, es decir, una serie de afirmaciones que van orientadas a engañar a la gente. Pero como las dicen especialistas, doctores en economía, pero no por eso dejan de ser sofismas y dogmas neoliberales, pues nada más fueron orientados a engañar a la gente. Lo que pasó con esas políticas es sumir a los países en la desgracia, en la angustia, en la desesperación, en la miseria, en la pobreza extrema. Y lo que está pasando ahora con el presidente de México es una cosa totalmente distinta, pero que tiene repercusiones a nivel internacional. Entonces reiteramos, la política, la diplomacia que ejerce el gobierno que encabeza el presidente de la República, ya sea con bancos tan poderosos como el BlackRock o organismos internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional o la reunión selecta del Grupo de los 20, el presidente está dando alternativas que no solamente van a resolver o ayudar a resolver o a mitigar el problema en México, sino también a nivel internacional. En este momento queda cada vez más claro en todo el mundo que el presidente de México es un estadista de orden internacional y nosotros debemos apoyar con todo vigor, como hemos dicho en otras ocasiones, los mexicanos honestos y de buen corazón, apoyar con toda firmeza la política que aplica el presidente, porque aunque como él lo ha dicho, por el bien de todos primero los pobres, y se apoya desde abajo a la gente más necesitada, también al final esto repercute en las ganancias de los que están arriba. Prueba de ello, de esta receta importante del presidente, apoyar abajo, porque apoyando abajo también se apoya a los de arriba, es que las grandes cadenas comerciales, sobre todo el Walmart, pues han incrementado sus ganancias en más de 8% comparativamente con el año anterior, aún en pleno periodo de pandemia. Y eso se ha debido a que alrededor de 20 millones de familias mexicanas reciben por lo menos un programa del gobierno federal. Se ha debido también a que el gobierno federal en esta situación de crisis, pues adelantó los apoyos económicos a adultos mayores y otros programas, y eso sigue adelante. Entonces esta receta tan sencilla, tan elemental, pero tan profunda de apoyar a los de abajo para apoyar de ahí a todos los demás, ha dado éxito y no la impuso el Fondo Monetario Internacional y va en contraposición con los sofismas del periodo neoliberal. O sea, eso hace más grande la figura del presidente de la República, porque como él ha dicho también, combatiendo la corrupción y aplicando políticas que favorecen a los más necesitados, eso implica que se está apoyando una nueva forma de hacer política, una nueva forma de aplicar los recursos económicos del gobierno, el presupuesto, de manera honesta, transparente, y eso a la larga, pues los resultados se están viendo. A pesar de la pandemia, como dice el presidente, en México no hubo hambre. ¿Por qué? Porque se inyectó apoyo a los de abajo y ellos a su vez con eso pudieron rescatar a parte de los de arriba. Y reitero, en los casos más palpables son las ganancias que se multiplicaron comparativamente de este año con el anterior de estas grandes cadenas comerciales. Aquí no hubo hambre. ¿Por qué? Porque se apoyó a los de abajo. Si se hubiera dejado, como solicitaban los de la derecha, endeudado al país para rescatar a los de arriba, con el sofisma de que entonces iba a haber inversión para la creación de empleos, pues hubiéramos fracasado. Más bien aquí es el esfuerzo del gobierno de crear nuevos empleos
como los 400,000 empleos nuevos que hay del programa Sembrando Vida, de 5,000 pesos mensuales de apoyo a los campesinos, o el programa de los 300,000 becas de 2,400 pesos para estudiantes pobres en nivel superior, o la contratación de más de 40,000 médicos y enfermeras. Es crear empleos, pero ahí no hubo inversión privada ni extranjera. Fueron recursos del gobierno para la generación de empleos. Contratación, repito, de 40,000 médicos y enfermeras no es cosa menor. Y también la otra fue la basificación de alrededor de 400,000 empleados públicos, fundamentalmente maestros, y también del sector salud y otros más. Pero ¿eso qué implica? Que eso, digamos, solidez y seguridad en el empleo y en las prestaciones, que es la basificación de trabajadores, no se hizo con recursos ni de la deuda externa ni con inversión privada. Se hizo con los recursos del presupuesto nacional, que son recursos que el Estado mexicano aplicó de manera, digamos, exitosa. Y también a eso podríamos todavía ir mencionando los miles de empleos, decenas de miles de empleos que se han creado en toda la República, no por la inversión privada, ni nacional ni extranjera, repito, ni por la contratación de deuda. Se aplicaron porque el gobierno federal está abriendo una gran cantidad de fuentes de trabajo, sea en el aeropuerto de Santa Lucía, sea en el Tren Maya, sea en el tren suburbano, sea en todo el corredor del Istmo de Tehuantepec, sea los recursos que envió directamente el gobierno para que, por ejemplo, en Oaxaca, los oaxaqueños, los pobladores de las regiones donde no llegaba o no había comunicación de la cabecera municipal con alguna carretera importante, hoy se ha hecho, y esos centenas de miles de empleos que se han generado por el gobierno ha sido con una política totalmente diferente a los cánones establecidos en el periodo neoliberal. Pero hay que apoyar entonces todas estas medidas y sobre todo dialogar, alertar a las personas de que el presidente está combatiendo una inercia que no solamente es en México, sino mundial, y está dando ejemplo a todo el mundo de que apoyando a los de abajo, por eso dice, por el bien de todos, primero los pobres, se puede tener una visión totalmente diferente que en la práctica dé resultados tan extraordinarios como los que están pasando en México y pueda ser modelo a aplicar en otros países que viven condiciones similares a las que tiene México. Por eso hoy, como siempre, estamos contentos porque el presidente, con esas palabras que ha dicho, cabeza, corazón y carácter, está enfrentando presiones fuertes del extranjero, como por ejemplo también pues el tema y las mentiras que se difunden a través de agencias internacionales, de que México negoció con el gobierno norteamericano la llegada a México del general Cienfuegos a cambio de que iba a entregar a una cabeza importante del crimen organizado o a cambio de especulaciones que diariamente el presidente tiene que estar desmintiendo con un aplomo muy grande y con una seguridad, porque él es una persona, como decía hace rato, que tiene una gran autoridad moral. Y esa autoridad moral, como él lo dice, le da también autoridad política. Y esa autoridad política la aplica en beneficio de nuestro pueblo y ahora extendidamente en beneficio de los pueblos más necesitados de todo el planeta. Por eso debemos estar orgullosos los mexicanos, repito, honestos y de buen corazón, y apoyar con toda firmeza al presidente. Entonces, si te gusta lo que aquí comentamos, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos envíes tus comentarios en Facebook, para poder multiplicar los comentarios de ustedes y lo que aquí analizamos para ir desmontando la cadena de mentiras o de fake news de los grupos de la derecha oligárquica y neoliberal que quieren que México retroceda. Pues si te gustó esto, te agradecemos tu comunicación y te deseo que tengas muy buen día. Muchas gracias.